Buenos días, bienvenido. Hoy vamos de caminante con tres líneas en mutación. Tenemos como complementario terminal al hexagrama 56, caminante o extranjero. Está conformado abajo por Gen, montaña, y arriba por Li, el fuego. El fuego sobre la montaña tiene poco pasto que consumir y por tanto trasladado al concepto humano idea de transitorialidad. Eso sí, sin arrastrar los fueros, con total circunspección al contexto en el que nos movemos, respeto de las costumbres, por exóticas y llamativas que nos parezcan, pitanza de sostenimiento magro y atención a lo que debemos ir por el camino aprendiendo. Abarca un amplio espectro, va desde el que ha perdido el hogar y tiene que buscársela en la calle hasta el diplomático que va de embajador a otro país, el delegado comercial que abre negocio en otra patria y aquel que necesita un conocimiento que en su lugar no hay y se traslada. Este es el hexagrama que tenemos hoy como complementario terminal. El primer abordaje lo vamos a hacer desde el eslabón constituido por el hexagrama número 1. Arquetipo de lo creativo, cielo arriba, cielo abajo, pleno de exigencias creativas, porque la función ni más ni menos de quien lo ha obtenido como respuesta oracular es hacer de co-creador. En la humilde participación en que los humanos participan, pero para tal cometido se exige que el consultante en relación al estudio y su desarrollo, si es que procede, previo el análisis de los principios de exigencia, que enumere la mayor elevación ética posible en relación a lo que se pretende, la capacidad de proveerlo con la justicia que le corresponde para que en cada momento se desarrolle armónicamente conforme a los principios cósmicos que debieran cumplir. Hacerlo con perseverancia cuando el ánimo tiene predisposición de proveerlo y cuando el ánimo está decaído y no lo tiene. También. Y naturalmente abierto a la demanda temporal. No es lo mismo atender a una criatura con 5 años que a una con 55 y sus correspondientes necesidades. Dentro de este contexto, las líneas que mutan para el consultante son la primera que lo lleva al 44, la segunda que lo hace al 13 y la quinta al 14. En la primera línea, cobertura de dragón, pero el texto dice dragón cubierto, no actúe, lo que te incita a actuar el complementario transicional en su faz corrosiva. Es una debilidad, un encuentro súbito de carácter autocomplaciente, cuya mejor versión, la que te correspondería a ti arbitrar para ti mismo en este momento, es estar pendiente que arriba está el cielo, abajo el sun, el viento, proveedor de la difusión de los principios celestes, y tú debieras permeabilizarte de ello y así no tendrías necesidad de dudar así, moverte prematuramente por esta incitación autocomplaciente. En la segunda línea, el consultante ha asumido la anterior y ahora ya lo vemos perfectamente capacitado en principio, de tal modo que la línea le dice ahora ya estás en condiciones de poder mostrarte en el campo de la labor frente a la comunidad de los hombres, que tú estás bien investido y al mismo tiempo frente a la comunidad que es el transicional que promueve la línea, pues te haces visible a aquellos con quienes, y tú también, ves entre ellos las distintas tribus. Ya sabes que solo el noble es capaz de distinguir adecuadamente entre las distintas segmentos que la conforman,
no todos son pertinentes, y mírate y reconoce y ser reconocido por los que habrán de ser tus pares. La línea quinta da el salto ya a la gobernación en el trigrama externo, línea central, y se te ve volando con tus pares en la gran procesión que viene determinada por el cielo y en función de correlación con la comunidad, con los hombres en lo libre y con la exigible capacidad de luminosidad, de necesaria apertura con ductilidad en el gobierno y de tomar resoluciones corresponsables con la gran posesión. Así que con correcta circunspección al camino y a la misión a adaptar. El siguiente arquetipo es el derivado, la Tierra. La Tierra tiene la misma fuerza en el ámbito derivado que lo creativo, pero tiene el subrayado de que mientras lo creativo, el anterior, era capacidad de ideación, aquí, como debe llevarse aquella idea a la plasmación en el campo material, pues requiere el subrayado de anegación para llevar sin desvío y sin adelantar la misión. Si va en seguimiento de lo creativo, haya conducción. Si se adelanta, se extravía. Por tanto, debe evitar el adelantarse y debe armarse de anegación hasta cumplimentar lo debido. Dentro de este contexto, el consultante tiene la tercera línea que lo lleva al hexagrama 15 como transicional, la cuarta que lo lleva al 16 y la sexta que lo lleva al 23. La línea tercera dentro de lo receptivo, vemos que el dictamen oracular detecta una inquietud en el consultante que quiere adquirir una notoriedad que según él no le es reconocida. Trata de buscar elementos para llamar la atención y ser visible, hacerse notorio que él es muy capaz o ella. Y el texto le dice, no, no busques, tienes ya una misión determinada, mantente en esa posición. El complementario transicional es el arquetipo de la modestia, que siendo no obstante una montaña, no tiene empacho y ponerse en medio de la tierra para equilibrar los extremos sin que sobre ni que falte. Y como hemos dicho, si ya tienes una misión, ocúpate de ella con ese sentido de equilibrada justicia que tiene el hexagrama número 15. La cuarta línea, primera del trigrama externo dentro de lo receptivo, pues provee en el camino el transicional de una bolsa atada y en la que el texto enuncia como no hay defecto, cuidado, no hay ni tacha ni elogio, pero ello exhorta a andar con cautela. Cautela que exige la capacidad del primogénito del 16, que es el transicional, primogénito del cielo y la tierra, que tiene perfecta armonía entre el fondo de las esferas y danza sobre el seno de la tierra, y cuyas cualidades son, pues, afinar el oído hasta empatizar con aquello que tiene delante para no bailar o cantar de una manera diferente a aquello que se cuece en el entorno dado, especialmente el de la bolsa atada, ojo y oído. La línea sexta en un contexto de lo receptivo y de lo derivado, y que si va en seguimiento haya conducción, pues salta la última de lo receptivo, pues tiene una ambición excesiva y rebasa o quiere rebasar su circunscripción, y lo que lo llevaría es a la desintegración, que es el arquetipo transicional. Tiene una única línea allá en arriba y si se emprende produce el derrocamiento. ¿Qué debiera hacer? Pues antes que avanzar, saber limitarse y fomentar su propia base con generosidad.
y con correcta circunspección al camino, adaptarse y a la misión concreta. El siguiente arquetipo lo conforma el hexagrama número 4, la necedad juvenil, que provee como arquetipo eh, una montaña, algo consolidado en su espacio y con sus leyes, y un arroyo que ha de abrirse camino al pie de la montaña y que obviamente deberá circular conforme va ganando, acopiando poco a poco terreno en la montaña, por allí por donde la montaña le va permitiendo que fluya con su gravedad. Dentro de este contexto, el consultante tiene la segunda línea que lo lleva al 23, la tercera que lo lleva al 18 y la cuarta que lo lleva al 64. En la segunda línea, dentro de este contexto de escolaridad, pues vemos que el joven hijo, dice el texto, es apto para el gobierno de la casa. Tiene una determinada circunscripción, la casa. Bien, el complementario transicional es el 23. Rendimiento más allá serían desventuras. Condiciones para pues, saber soportar la impericia del joven al que le damos la alternativa. No va a hacer la labor como el amo o la ama de la casa, o como alguien que lleva ya, el hermano mayor, que lleva ya un montón de años ejercitado. Saber soportar su impericia y fortalecerle la base, que es el aspecto positivo del 23, no ir más, no pretender que haga más que quien mejor lo sabe hacer, sino ir fomentando su base con generosidad. La línea tercera, dentro de este contexto de aprendizaje, que podría ser el instituto, la forma básica de entendimiento, en cuanto se ha dejado en la casa familiar y ha entrado en el colegio, pues en la tercera línea vemos que es alguien muy cambiante, muy volatinero mentalmente. Lo mismo se enamora de una idea de ayer, esta mañana de otra, ahora mismo pues pasa otra y así no podemos trabajar, y por tanto el trabajo, el echado a perder, es el transicional que provee esta línea, que le dice párate y eso hay que corregirlo. ¿Cómo? Pues que volviendo hacia atrás en el tiempo para ver cuándo ha dejado que se cuele esta debilidad que de manera indolente ha permitido y que echa el trabajo a perder, que corrija esa base, establezca otra, y como ya se ha errado, pues a la hora de ponerla en movimiento, que la vigile durante otro tiempo para no se vuelva a descarriar. En la cuarta línea vemos que el joven o el consultante mismo pues deberá aplicarse. Tiene cortas luces y además es empecinado en querer lanzarse hacia adelante, y como el magisterio ancestral no se va a no se va a poner a discutir con el joven necio y obstinado, dice tú mismo, prueba, y lo que tiene delante es el 64, que no va a consumar adecuadamente, obviamente. Antes de la consumación representa un río helado que exige una suma cautela, como el arquetipo legendario, que es el zorro. En la otra parte está el logro, pero él, aunque tiene apetito, está muerto de hambre, por decirlo así, no se precipita porque se hundiría. No es el caso del consultante, que se precipitan, y el maestro debe dejarlo que patine en el hielo y sienta la humillación. Así que con correcta circunspección al camino y la visión, adaptación. El siguiente arquetipo es el conflicto. Tenemos arriba al cielo y abajo a la lluvia, al agua. Cada uno tiende de manera natural en una dirección opuesta. Esto retrotraído al ámbito de las relaciones humanas implica conflicto, por cuanto cada uno está
creído de su propio derecho y compiten alguien que pesa 250 kilos, un león y un gatito de 4 o 5. Cada uno cree ir a por lo suyo y el conflicto pues terminaría mal en el ejemplo que he puesto y en otros muchos. El conflicto lo mejor es no tenerlo y si se ha entrado en él y se puede salir, también bien. Y si es que hay que atravesar por él necesariamente, pues depositarlo en manos de un juez imparcial. El consultante, no obstante, tiene las líneas que vamos a enunciar y los complementarios transicionales y el terminal. Las líneas son la segunda, que lo lleva al hexagrama 12, la tercera que lo lleva al 44 y la quinta que lo hace al 64. La segunda línea dentro del conflicto, el texto oracular le dice al consultante, mejor que le saque el buje al coche o que tire la llave del coche y no vaya a competir porque la magnitud de los opuestos es colosal. En el medio ahí lo que espera es una desconexión total entre el yin y el yang, representada por el arquetipo número 12, cuyo texto reza para el noble de la siguiente manera. El noble, aunque tenga que padecer carencia y soledad, no se mezcla en este contexto de vulgaridad. La línea tercera, que lleva al 44, le sigue insistiendo el consultante, no te lleve una veleidad creyendo que puedes alcanzar notoriedad si metes este nuevo elemento en la ecuación, si te viste estos colores o aportas tal, no. Tú ya tienes una misión consolidada que cubrir. Limítate a ella y no te permita esta debilidad por el transicional, visto desde su perspectiva negativa, que es un encuentro autocomplaciente, que crees que va a poder gobernar, pero que en definitiva te echaría a la techumbre, llevaría abajo tu contexto. Y léelo en sentido inverso, arriba está el cielo, en el 44, abajo suma el viento. Si tú te permeabilizas de ella, que ya tienes unas obligaciones determinadas en el lugar en el que estás previamente a esta ventolera que te ha dado, pues no te va a permitir el incurrir en la negligencia autocomplaciente. En la línea quinta, que es central del trigrama externo, ahora sí ya el consultante ha asumido los anteriores dictámenes de líneas y transicionales y está ante una opción que es semejante a haber encontrado un juez imparcial o un abogado que le va a llevar la cosa adecuadamente y entrega en sus manos el proceso antes de consumar, pues ya juego con el complementario transicional, que es antes de la consumación, que representa todavía un río helado que hay que cruzar y que, como ya sabéis, el arquetipo es el zorro legendario con su astucia, que por mucha prisa que tenga por llegar a la otra ribera, pues se toma toda la cautela posible para no amarrar en el hielo firme. Así, y con correcta circunspección al camino y la visión adaptada. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 20, que nos constituye o constituye al consultante en un mediador entre el cielo y la tierra, mediúnico, sacerdotal, real, ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio, de manera que debe estar centrado en los dictámenes del cielo para no proveer de mala manera a aquellos que esperan que se lo comunique como mediador. Las líneas que tiene el consultante son la tercera, que lo lleva al 53, la cuarta, que lo lleva al 12, y la quinta, que lo lleva al 23. En la tercera línea vemos al consultante en la mitad de la escala tratando de subir a esta alta torre y el texto oracular le dice, mira, en relación a
el objeto de la consulta, cómo te ha ido hasta este momento con ese contexto. Pero míralo no en función de tu idea romantizada y sujeta a tus propios sentimientos y favor, sino evalúala con una auditoría, con una auditoría objetiva, con un balance de pérdidas y ganancias y por los resultados concretos, pues evalúa si debes avanzar hacia la izquierda, la derecha, mantenerte en el sitio, en fin, el complementario transicional y establecer a partir de esa evaluación objetiva un proceso minucioso, gradual, de elevación vertical, tanto en el terreno material como espiritual, que cada cosa requiere su tiempo y su lugar, para que finalmente acabe significando un hito en el tiempo y termine de manera ejemplar. La cuarta línea, dentro del contexto de la visión, de la Altamira, de la atalaya, estamos más arriba, un peldaño más, hemos asumido todos los dictámenes anteriores con pormenores y en la cuarta línea, pues ahora el texto le dice al consultante, estás en condiciones de comportarte en relación al objeto de tu pregunta como un huésped real, libre en sus disposiciones, sin apego. El complementario transicional es el 12, una desconexión total entre lo yin y lo yang, en cuyo contexto el noble, aunque tenga que padecer de carencia y de cierto grado de soledad, busca refugio en su ser esencial y puede mirar las estancias con impasibilidad y criterio fiable. En la quinta línea, que ya es la de la gobernación, pues vemos al consultante ya depurado y ahora su mayor preocupación reside no tanto en avanzar como en proveer que la base esté bien fomentada con generosidad. El complementario transicional de esta línea es el 23. No emprender más allá, sino en principio fomentar la base con generosidad. Y con correcta circunspección al camino y su misión. El siguiente arquetipo es el de la inocencia, el hexagrama número 25. Tenemos arriba a Chen, el cielo, padre, y abajo a Chen, el hijo primogénito. Hay un circuito perfecto de aprovechamiento de la energía que no lo nubla segundas intenciones y no lo desvía ningún encuentro imprevisto ni tentador. Dentro de este contexto, 25, el diagrama 25, la inocencia muta a la primera línea que lleva al 12, la tercera que lleva al 13 y la quinta que lleva al 21. En la primera línea de la inocencia, el hexagrama le dice al consultante, en general, los primeros impulsos del corazón son buenos y puede seguírselo. Pero ojo, el transicional que promueve esta línea es el hexagrama número 12, donde se ve una desconexión en el medio total, porque está ascendiendo lo vulgar y ya ocupa la mitad. El noble, antes que colaborar con el vulgar, aunque tenga que padecer cierta carencia y soledad, no se mezcla, no se mezcla con el vulgar. La tercera línea, dentro del contexto mismo de la inocencia, es una línea transicional sujeta a tensiones internas y por tanto no suele tener muy buen augurio. Y provee como transicional la comunidad con los hombres en lo libre. Y el texto de la línea le dice, consultante, ahora tampoco es cuestión de que hagas un depósito prematuro delante de la comunidad con los hombres en lo libre, porque lo que tú depositas de buena fe ahí, por el primero que pase allí, persona sin escrúpulos, se lo va a llevar. La quinta línea, que ya es la de la gobernación dentro de este contexto, y ya el consultante ha depurado su primera ofrenda testimonial, se ha abstenido de hacer aquella depósito prematuro de confianza,
por su buena voluntad, porque se lo robaban. Y aquí pues tiene como complementario transicional el 21, que es una manera enérgica de abrir los procesos diáfanos con energía, para proveerlo de justicia y una manera correcta, perfectamente correcta de alimentación. Pues ya se lo ve de esta manera y el texto le dice, para enfermedad que no tiene dónde arraigar en la manera en que tú procesas tu alimentación, no tienes medicación que tomar. Y con correcta circunspección al camino y la misión. El siguiente arquetipo es el 26, la fuerza transformadora de lo grande, o la Universidad de la Vida, o la renovada Biblioteca de Alejandría en la actualidad. Contiene todos los textos y representaciones sagradas y profanas, habidas y por haber, donde llevamos a nuestras energías primitivas para facultarlas conforme a nuestras inclinaciones naturales y podernos proveer además de los elementos que nos permitan ganarnos con bien el pan en la civilización. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 18, la segunda lleva el 22 y la cuarta al hexagrama 14. La primera línea dentro de la universidad, pues hemos errado el camino. Hemos tenemos como complementario transicional 18, hexagrama de trabajo en lo echado a perder, párate, y vamos a analizar por qué. ¿Qué tipo de influencia has permitido que tenga calaje en ti y tú indolentemente, sin tener en cuenta tus potenciales y tus capacidades de uno y otro orden, te has matriculado en una facultad que aquí no va contigo? Esto es el trabajo en lo echado a perder. Rectifica aquellas influencias, la misma base, establece otra y vigila que no vuelvas a tener un influjo que permitas indolentemente que se cuele sin que te conduzca bien. En la línea segunda, el consultante no ha hecho la labor bien y lo que tiene delante es el 22, arquetipo de la bella forma, pero en su faz torticera de encubrimiento o de vender espejismo. Y efectivamente lo vemos que lo que tiene es una opción que es irrealizable para sus potenciales y sus medios. De manera que no avances por ahí. Más vale, como dice el texto, que tire del buje del coche, de manera que no te tientes a meterte ahí. La cuarta línea que muta y es ya primera del trigrama externo y provee como promesa el 14, la protección de lo grande, que viene destinada del cielo y provista en función de las buenas luces, buena corresponsabilidad, apertura en la gobernación, en las relaciones con la comunidad, con los hombres en lo libre. Pues la cuarta línea, que es primera del transicional, pero con la prehistoria que tenemos, pues nos muestra una previsión. Ponle la tablilla al joven toro en cuanto los cuernos empiecen a despuntar, y así cuando el brote de ferocidad me lo incite en algún otro momento, como ya habrá probado que no le sirve, pues no querrá cornear y no será inútil y desastroso para él ni para su entorno. En función de esa gran posesión, que exige una gran corresponsabilidad, toma ahora medidas preventivas. Ponle dique a este impulso que no es controlable, ya errado en la primera línea y en la segunda. Así que, y con correcta circunspección, consultante, al camino y la misión. El siguiente arquetipo es el hexagrama 27, el de la alimentación. La primera y la última línea son yang, todas las demás abiertas.
configuran una boca abierta. No se refiere solo a los elementos biológicamente fungibles, sino a lo psicológica, intelectual y espiritualmente asimilable, y además aquello que uno comparte en su vida habitual. Ojo con la manera correcta de alimentar. El proceso de la consultante. Presta especial atención a la línea primera que te lleva al 23, la tercera que te lleva al 22 y la cuarta al 21. En la primera del 27 se te ve con un menosprecio de tu tortuga mágica mientras miras al oráculo esperando que te dé sus bendiciones, tú baliconamente con la comisura de los labios caídos. Y el texto te dice, eso es humillante, si sigue así hacia adelante, el 23 en su faz negativa es el derrocamiento. En tu aprovechamiento debiera ser fomenta tu base, tu tortuga mágica, con generosidad, no la dejes escapar. La línea tercera, que también muta, pues dentro del contexto de la alimentación, ya no es solo que ha menospreciado las propias capacidades de que el cielo y la biología y sus ancestros y el medio social le han provisto y dotado, sino que envidiosamente miraba, queriendo alimentarse de otra manera. Ahora, además, quiere alimentarse de golosina o, digamos, por poner un tópico ilustrativo, de drogarse, de droga, porque el juego con la droga, pese a que no me gusta hacer uso de estos tópicos convencionales como si los únicos defectos fueran las drogas químicas, pues, pero bien, porque el complementario transicional muestra un espejismo. Es el 22, arquetipo de la gracia, pero desgraciadamente en muchos casos aparece como en su faz torticera, porque el ser humano o vende o encubre lo que no es digno de ser cubierto con belleza, o vende falacia. Y en este caso, pues, él tiene esa mala costumbre de querer alimentarse con lo que no es alimento y que lo habría de llevar a la humillación, cuando no al desastre total. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama externo, afortunadamente, si el estudio era preventivo, el consultante ha debido tomar nota y lo vemos, según el texto, como un tigre agazapado, mordiendo el contexto para quitar de su manera de procesar la alimentación todos los elementos intromisos, porque no solo busca pieza para él, sino para su prole que está hambrienta en la guarida. Y está procesando, respecto de la claridad, una medida que deje en el ámbito diáfano de intromisiones y proveerlo con la manera correcta de ilustrar el proceso. Y con correcta circunspección al camino y la misión. El siguiente eslabón en nuestra cadena consultiva lo supone el hexagrama número 28, sobrecarga. Tenemos una primera línea partida, la sexta también. Esto conforma en la imagen del 28 una techumbre doble que tiende al hundimiento y sentimos crujir la viga maestra. Invita a la reflexión, a contrastar los elementos que nos acosan obsesivamente, conforme a los principios creativos, y resolverlo serenamente para distribuir adecuadamente este peso. Aunque fueran de buenos elementos, nos proveen de un colapso inmediato, bueno, o a corto o medio plazo, pero de un colapso, y lo que debemos es buscar una redistribución para dinamizarlo de una manera vital. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 31, la quinta al 32 y la sexta al 44.
En la segunda línea del hexagrama 28 de la sobrecarga vemos un árbol mayor, un árbol con años, pero afortunadamente para él todavía tiene las raíces próximas a un arroyo, que no es de la altura de su copete, permítanme jugar con las palabras, no se mueve entre adultos elegantes, pero en virtud de que tiene esa proximidad con el arroyo y tiene como complementario el 31 transicional, el cortejo, que no pretenda saberlo todo, aquieta tu interior y dirígete hacia el arroyo, hacia el aspecto más jovial, menos grave de tu entorno para cortejar una renovación. La línea quinta tenemos ya al árbol viejo, pero aquí un esfuerzo por querer aparentar un florecimiento nuevo cuando ya no se corresponde con la edad y la situación, pues sería un desgaste. Desgaste de unas energías que debiera conservar el consultante para darle duración a su propio carácter en la relación, como indica el complementario transicional, que es el 32, el de dar duración al carácter. La línea sexta, que también muta, ya la última línea, además línea partida en la cumbre, el texto tradicional, oracular, desde lo trascendente, le dice el consultante, ahora ya debes afrontar lo que viene delante, aunque te cubra la cabeza el agua, y no cedas ante la debilidad. Tienes delante al transicional, que puede implicar efectivamente el querer desertar de estas funciones graves por una debilidad autocomplaciente, pero si lo mira desde arriba abajo, si te somete a las órdenes del cielo que el viento debajo difunde, pues tú no te vas a permitir ceder a la debilidad como te manda la línea de este contexto a afrontar y con correcta circunspección al camino y la misión. El siguiente arquetipo es el del poder de los grandes, el grama número 34. Cuatro líneas yang que empujan además a las dos líneas que quedan dentro del contexto que todavía están partidas. Bien, ha rebasado el centro, que sería el del grama 11, la paz. Aquí hay una línea más de energía y por tanto tú mismo eres un gran poder. Pero un gran poder no se caracteriza por lo que las personas de baja índole dirían lo hago porque lo puedo. ¿No? Un gran poder tiene su norte en perseverar, en no pisar camino, que no transgreda los principios ni celestes ni terrestres. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 32, la segunda al 55 y la sexta al 14. La primera línea dentro del poder de lo grande, de un gran poder, pues es la primera línea del hexagrama y del contexto. Es como tener la fuerza de manera manifiesta en los dedos de los pies. No es propio, ahí no hay elevación, son impulsos muy bajos y por tanto absolutamente inmaduros. La línea le dice, párate, no ceda ese impulso, y el 32, que es el arquetipo transicional que provee la mutación, pues le dice, dale duración al carácter, permite que se vaya asentando la energía poderosa, pero de una forma madura y en condiciones de hacer movimientos útiles. La línea segunda le dice al consultante, porque ya ha tomado la decisión correcta, ha formado su carácter, en principio, obviamente, y ahora en la segunda, que es central dentro del trigrama inferior, que es el cielo, y propende hacia adelante y además provee como arquetipo la plenitud de la justicia y su aplicación en el exterior,
Hexagrama número 55, Feng, cuando las cosas están claras en el interior, a la hora de hacer justicia, ponerla inmediatamente como el sol al mediodía en el exterior. Pues bien, pero sin arrogancia ni jactancia de poder. Ojo, que no se vaya a subir aquí esta opción en una infatuación indebida. La línea sexta dentro del contexto del gran poder, pues lamentablemente en las dos últimas líneas del 34, cuya imagen conforma la de un carnero, por las características de tozudez que tiene a la hora de arremeter, pues aquí el carnero ha salido de propósito y ha enredado los cuernos en la cerca y no puede ir para adelante ni para atrás, pero como está todavía en una posición de gran poder y el transicional, de que le provee como mutacional es la posición de lo grande, que viene determinada por el cielo, por la reunión con los hombres en lo libre y por un gran sentido de la responsabilidad, pues dice, si corriges esa actitud belicosa de enredar los cuernos y usarlo para todo, pues todavía te puedes corresponsabilizar con tu gran poder y tu gran posesión, y con correcta circunspección al camino y la misión. El siguiente arquetipo es el oscurecimiento de la luz, el diagrama número 36. Tenemos abajo el sol y arriba la tierra. Esto en el ámbito de lo colectivo, de lo humano, pues implica que en el medio de la consulta y el consultante lo que prevalece ahora mismo son elementos viles y que lo mejor que hace el consultante, parafraseando el texto, es ocultar su luz para que no lo arrase la marea de los vulgares. Dentro de este contexto, muta la línea primera llevando al 15, la cuarta al 55 y la sexta al 22. En la primera línea del contexto de la oscuridad, el noble con intrépido movimiento pretende alzarse y volar, pero es inmediatamente le echa la red, la gente vulgar, tiene que amagar las alas y además hospedarse en el mismo sitio que están los vulgares. El texto dice que el noble durante 3 días no tiene de qué comer, se abstiene de comer, pero con esto no pierde su luz interior y ha equilibrado las circunstancias con este comportamiento y el haber sido sorprendido con modestia, equilibrando los términos en su justa proporción, que aguantar en este contexto. En la cuarta línea, dentro de este oscurecimiento general de la luz, en el que está preso el consultante con modestia y aguantando, pues le llegan noticias en su manera de bregar interna y con los contactos que va proveyendo. Le llegan noticias de que se prepara un golpe contra él y el complementario transicional de esta línea, el 55, arquetipo de la plenitud, que tiene en el interior adquirido previo al análisis y la información, la claridad suficiente y para hacer justo de un golpe que no es justo para nada con él, pues abandona portón y patio quitándose de en medio y salvándose de este mal. La línea sexta que lleva el hexagrama 22, que ya es terminal, dentro de este contexto le aporta un pequeño consuelo al consultante, diciéndole ese mal que está arriba todavía, en un principio pudo haber subido para bien, pero se derivó y ahora mismo fíjate cómo es, ¿no? Pero pronto va a acabar en fuego de artificio y en ceniza, como de algún modo nos ilustra el complementario de la gracia otra vez en su faz torticera humana. Y con correcta circunspección al camino y la misión. El siguiente arquetipo es el de la estructura del clan familiar. Fragua
que separa el caos de la civilización. Allí se forjan los valores del amor universal, de la jerarquía bien establecida y por tanto respetable, del respeto de género y de individualidades, de la lealtad entre los componentes y de basar las palabras en la verdad. Dentro de este contexto tenemos la línea primera que lleva al 53, la cuarta que lo hace al 13 y la quinta que lleva al 22. En la primera línea es como si hubiésemos entrado en el salón de la casa y allí están desplegados todos los papeles. Esta es la misión de nuestra familia. Estos son los haberes que tenemos dentro de la casa y los utensilios y las obligaciones. Estas son las corresponsabilidades debidamente repartidas según capacidades y cronología. Y con esto el establecimiento de una evolución gradual que nos provee el Transicional 53, en la que debemos estar atentos porque cada peldaño debe ser minuciosamente bien establecido para que crezca en virtualidad, en verticalidad, perdón, y termine de manera ejemplar en su evolución. La cuarta línea, primera del trigrama externo, dentro de este contexto ya ordenado y en evolución ejemplar, pues tenemos que el administrador, o como habla el texto de hace 3150 años, de la ama de casa, ella es la riqueza de la casa, y no solo de la casa, sino del transicional que provee la línea, la comunidad de los hombres en lo libre, que en realidad está constituida por cantidad de clanes que tienen la base en los mismos principios, o debieran tener. La línea quinta, dentro del contexto, es la que corresponde a la gobernación. En el caso tradicional al varón y en el caso actual pues, al hombre o a la mujer que hacen de jefe de la casa o del negocio o del conjunto. Y la gobernación, a diferencia de lo que algunos creen que debe ejercerse con un rigor inspirando temor, aquí se debe ejercer con bella forma, terminándolo con bella forma, de la misma manera que cuando empaquetamos un regalo, pues lo hacemos decorosamente y con circunspección, caminante al caminar. El siguiente arquetipo es el 38, el del antagonismo. Está representado abajo por Tui, arriba por Li, las dos hijas pequeñas dentro del contexto de los 8 trigramas, significando ello que al no estar la mayor falta el principio de autoridad y además remitiéndonos al texto tradicional, cada una de ellas depende de un marido con intereses muy diferentes de la otra, pero circunstancialmente están. El texto de este contexto, pues le dice al consultante, allí donde te encuentres, conserva tu propia dignidad y singularidad con respecto, obviamente, de las del contexto. Pero puesto que el contexto tiene tendencias muy divergentes, no te vayas a tratar de meter en grandes empresas, solo trata lo posible. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 64, la segunda lo hace el 21 y la tercera al hexagrama 14. La primera línea, dentro de este contexto de antagonismo, pues le dice al consultante, no corras, no corras, no vayas a correr detrás de aquel caballo que ahora mismo crees perder, que se va. Hay una desconfianza a priori y tampoco vayas a tomar alianza con aquellos oportunistas que creen poder aprovecharse de ti porque estás desconcertando, queriendo correr detrás de algo que crees que te corresponde. Déjalo, que ya volverá en su tiempo las condiciones equivalentes a esta que crees perder ahora. Por lo pronto, lo que tienes delante es el arquetipo antes de la consumación, que te muestra un río helado y al legendario zorro que oculta el hielo cautelosamente, por muchas ganas que tenga de llegar a la granja para depredar, pues va ocultando
que lleva muta también y va al 21, la mordedura tajante, pues le dice, de una manera directa, la plaza pública no te vas a poder encontrar con la persona o con la institución o con aquello que precisas complementar. No, pero de algún modo sí te vas a poder en un callejón, de manera fortuita, te vas a poder encontrar con quien vas a poder abrir ese proceso de apartar los elementos intromisos para una buena alimentación en justicia y en manera de correcta instrucción. La línea tercera, que muta dentro del 38 al hexagrama número 14, a la posición de lo grande, pues muestra a dos personajes, hombre y mujer, que están vueltos de espalda el uno en relación al otro y que además se miran de mala manera, con los ojos torcidos. No hay buen principio, el lugar en principio no ha sido para un encuentro feliz, pero no por ello la cosa tiene que terminar mal. Mira que tienes cómo transicionar la posesión de lo grande, que exige una gran responsabilidad. De manera que porque no haya habido un encuentro inicial, modifica la relación para que con corresponsabilidad puedas gozar de la protección de lo grande. Y con correcta circunspección al camino y al caminar. El siguiente arquetipo es el de el impedimento, obstáculo. Está conformado abajo por Ken, el aquietamiento, y delante Kan, significando el noble primero se para ante los obstáculos para analizar por qué causa estará allí. Y a partir de ahí analiza cómo puede sortearlo. Dentro de este contexto, la cuarta línea lleva el hexagrama 31, la quinta al 15 y la sexta al 53. La cuarta línea, que es primera del trigrama externo, le dice al consultante, con tu sola fuerza como crees no vas a poder vencer los obstáculos que tienes delante. Ocupa además una posición ministerial, está cerca del entorno de gobernación y lo propio es que aquietes tu interior, no pretendas saberlo todo y en ese entorno de funcionariado y de gobernación que tienes por encima y por abajo de solidario, pues corteja ayuda capaz para hacer un ensamblaje pertinente. La línea quinta, que es el siguiente paso y ya es el de la gobernación, está también investido y centrado aún dentro de los inconvenientes, de las dificultades que hay delante, que con nada que te muestres en tu entorno pues, de gobernación, pues van a acudir ayudas capaces para equilibrar con modestia, que no sobren los elementos, pero que tampoco falten y que se haga justicia en el centro. La línea sexta, pues finalmente en el contexto de los impedimentos, pues te dice la cuestión no está en ir hacia afuera y no estaba y ahora mismo tampoco lo está, de manera que vuelve hacia el contexto interior y con los pertinentes ayudas capaces establecer o establece tú que eres el responsable una base de evolución gradual que exige ciertamente minuciosidad en los detalles, calidad en los principios, tanto de calidad material como espiritual, y finalmente puede terminar la cosa de una manera ejemplar. Y con correcta circunspección al camino y al caminar adaptar. El siguiente arquetipo es el de la liberación. Tenemos abajo a Kan y por delante de Kan el pie del primogénito Chen, que con generosidad, una vez que se ha liberado, pues propende a incorporarse a las labores de su vida ordinaria. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 16, la tercera lo hace el 32 y la sexta el 64. La segunda línea, dentro del contexto de la liberación, ojo, le dice el consultante, debe
Probé como transicional 16, el entusiasmo de Chen, el primogénito, que ha empatizado perfectamente con la música de las esferas en función de su fino oído musical, la música entre el cielo y la tierra, sobre la pradera, danza con empatía porque ha captado el ritmo. Pues la línea segunda le dice al consultante: dedícate a desenmascarar a los aviesos zorros impostores que están camuflando la verdad hasta que llegue a empatizar con el vibrar del asunto que llevas a consulta en cuestión. La línea tercera le dice al consultante, dentro de este contexto de liberación: no tengas un repunte de querer alardear de lo que apenas tienes para subsistir. Te gastarías lo que tienes, te lo quitarías, lucirías unas prendas que no son de tu caso lucir, y más bien con lo que tienes, con lo que has logrado conservar, dale duración para fomentarlo y que tu carácter y tú mismo lleguéis a durar. El arquetipo es el 32. No alardear, sino emplear eso en dar duración al carácter. La sexta línea, finalmente, con todo el acopio de líneas y transicionales, pues el consultante ya lleva en su Makuto, en su carpeta, unos pliegos suficientes como para tener todo preparado, ya tiene el objetivo, hay un halcón sobre un muro, esto responde a un texto antiguo, delante tenemos al 64 antes de la consumación, un río helado, hay que cruzarlo para consumar. Pues bien, como tienen los medios, pues velo poniendo como un buen ingeniero trazaría, sacando de toda la experiencia de su Makuto y articulando un puente para cruzar sobre el hielo que tiene delante, paulatinamente, sin hundimiento y con correcta circunspección al camino y al caminar adaptar. El siguiente arquetipo es el de la reunión, la recolección. Tenemos abajo a Kun, la tierra, y sobre ella un lago, donde todos los veneros de la vertiente vierten y han conformado un lago. El 45. También es la cosecha del año, también representa un templo donde se acogen todos los que participan del mismo credo, y por extensión una reunión, un grupo en el que prevalece el mantenimiento del equilibrio del grupo y que exige de cada participante el estar dispuesto a sacrificar por ese conjunto, y también tener la advertencia de que no considerar que todo el que dice participar de una idea lo hace de manera genuina. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el 31, la quinta lleva el 16 y la sexta lleva el hexagrama número 12. En la tercera línea del contexto de la reunión, el texto ve que ya están todos reunidos, pero le dice al consultante: mira, el complementario transicional 31, no, aunque están todos reunidos, el hecho de que vayas a cortejar, quitando tu interior, no pretendiendo saberlo todo, algo tendrás que oír allí o establecer alguna relación que será beneficiosa para el conjunto al que pertenece. La línea quinta, en el contexto ya en la línea de la gobernación central del trigrama externo, pues le recuerda al consultante aquel principio de: oye, que no todo el que dice que voy por la bandera tal, lo hace de esa manera. Tenemos a veces compañeros de viaje que van por sus propios intereses. De manera que afina el oído, como indica el transicional, 16, el primogénito está perfectamente sintonizado con cielo y tierra, pero en función de que tiene un oído perfecto para afinar quiénes van de una manera y quiénes de otra, y hasta que no empatiza del todo, pues no
no pretende hacer marchar. La línea sexta dentro del 45, pues lamentablemente padece de exilio, no ha logrado la conexión deseada con el núcleo de la reunión, pero el texto le dice, persevera, aunque esté en el exilio, en tus principios no los tires, tu posición es lamentable, es reconocida, pero el noble ante el ascenso de lo vulgar que prevalece, que no, en el que tú no has podido conexionar, pues aunque tenga que padecer de carencia y soledad, busca refugio en su ser interior y con correcta circunspección al camino y la misión adaptar. El siguiente arquetipo es el empujar hacia arriba, necesariamente conforme a un modelo de orientación. Así lo hace la semilla cuando rompe la carcasa de su cáscara, dirige con el esfuerzo de su esqueje necesariamente hacia la fotosíntesis que se la ha de producir el patrón solar. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 15, la cuarta al 32 y la sexta al hexagrama 18. La segunda línea dentro de este esforzado empujar hacia arriba conforme a un patrón le dice, puesto que tus principios son sólidos, no te ha de costar demasiado el equilibrar ciertas formas que o te sobran o te faltan y debes ponerla con estricto sentido de justicia, sacrificarla con modestia para equilibrar la balanza en su justa manera de presentarse y empujar. La cuarta línea, primera del trigrama externo que lleva el 32, pues recuerda una costumbre que tenían los shows en relación a sus ayudantes meritorios que lo subían al propio panteón de su familia. Esto quiere decir, en relación al consultante, que a las ayudas capaces de elementos materiales o de personas, pues deben subirla a su propio carro, dándole duración, como indica el complementario transicional del hexagrama número 32, dar duración al carácter en las distintas vicisitudes que te vayan presentando en los días. La línea sexta, pues dentro del empujar hacia arriba, pues vemos que el consultante, el texto le dice que debe ser inconmoviblemente perseverante en la rectitud, porque el complementario que tiene el trabajo en lo echado a perder. Ha salido a los suburbios y unos suburbios donde aquello no hay buen camino. Es el trabajo en lo echado a perder. ¿Cómo que te has metido aquí? Párate, analiza por qué indolentemente has derivado hacia aquí, corrige el rumbo y vigila cuando pongas uno nuevo, en el que no sea erróneo otra vez, y con correcta circunspección al camino y la misión adaptar. El siguiente arquetipo es el 49, la merma. La merma no, el arquetipo del cambio, la revolución, la renovación, abarca un espectro tan amplio como el cambio de la plumita de las aves en su tiempo adecuado, como los días y las noches, las estaciones del año e incluso las revoluciones estatales. El cambio no debe producirse de cualquier manera, debe trabajarse con fe, pero hasta que no haya la sabiduría conciliada con los elementos ejecutivos y sincronizada con el tiempo adecuado para que se produzca el cambio. Sin dramatismo como el de los días, pues no deberá efectuarse tal cambio. Entre tanto, esperar tal conciliación con fe. Dentro de este contexto, el consultante tiene la primera línea que lo lleva al 31, la quinta que lo lleva al 55 y la sexta que lo lleva al hexagrama 13. En la primera línea, para una revolución siempre implican riesgo.
Y cuando el impulso es prematuro, como es en esta primera línea, un impulso que se muestra abajo en los pies, pues no es cuestión de salir a la calle ya armado hasta los dientes, sino de pararse a cortejar, como indica el transicional, quitando el interior, sin pretender saberlo todo, a cortejar que se cuece en el medio para ensamblar de la mejor manera posible. La línea quinta, que sí es ya central del contexto externo, por tanto gobernante, pues ya sí se han colegido todos los elementos pertinentes para el cambio y lo que se ha elaborado es las leyes que se establecen de nuevo, que como dice la línea, deben ser como las rayas del tigre, visible para todo animal que se muestre en la pradera y lo vea y tenga opciones de saber qué hace y a qué atenerse. El 55 es el arquetipo que promueve la línea y que es la aplicación de la justicia, la plenitud. Cuando el interior todo está claro y se ha debatido pormenorizadamente, lo propio es ponerlo en la práctica con energía hacia el exterior, como hace en el arquetipo Chen, el primogénito. La línea sexta, pues además que al final, pues le dice al consultante, el noble termina la labor del cambio acabándola de manera elegante. Y ahora cita, antes ha citado por la claridad visible a las rayas del tigre y ahora por el dibujo elegante a la piel de la pantera. Pero también dice que el vulgar lo que hace es camuflarse de lo que no es. Delante de la comunidad, tanto el noble como el vulgar, cada uno a su manera, mejor desde luego como la del noble. Ante la comunidad con los hombres en lo libre, sagrama número 13, como transicional. Y con correcta circunspección al camino y al caminar saberse adaptar. El siguiente arquetipo es la compasión, el sagrama número 51. Chen y Chen, trueno y trueno. La providencia se manifiesta en el campo del consultante para, en principio, produciendo esta conmoción, se analice, haga como el primogénito que lleva las ofrendas y no las tira por el trueno, repetido. Él no tire lo bueno, pero sí escrute su corazón para que no pise, saque una recta regla para no pisar el camino que no se corresponda con lo divino y lo terrestre. Dentro de este contexto, la línea primera muta y lleva al 16, la tercera lo hace al 55 y la sexta al hexagrama 21. En la primera línea de la conmoción, estamos en la primera línea del hexagrama, en la primera línea para el consultante que le dice, sí, la conmoción alcanza a uno antes que a otro. Piensa que hay criaturas que son desvalidas o desdichadas desde el momento en que nacen. A ti te toca la conmoción de manera primaria, acepta este golpe y analiza cómo habrás de empatizar con tu contexto en el exterior. Esto viene determinado por el hexagrama 16, que además tiene cierta holgura de humor, por cuanto dice al principio palabras de miedo, luego de alegría, porque se ha logrado empatizar felizmente o relativamente felizmente con el entorno en función de que uno logra o una empatizar con el contexto en el que se ha de mover pese a haber sido alcanzado pronto por la conmoción del destino. La línea tercera muta también y lleva el hexagrama 55 y yo suelo citar en este caso al puji, que pues, al que tiene fondo para encajar, al que tiene cintura para esquivar y al que tiene reflejos para responder, siempre dentro de un contexto de justicia, como indica el complementario transicional de esta línea, el 55, la plenitud. Fondo, agilidad y respuesta, no te quedes parado.
replica con justicia y prontitud sin tristeza, dentro de este contexto de la conmoción. La línea sexta, que también multa y lleva el hexagrama 21, le dice al consultante, pese a que la conmoción ha organizado, permitidme la coloquialidad, un desmadre en tu entorno y no vas a quedar libre de que te digan, venga, vamos, vamos, tú no te dejes movilizar por el entorno. El complementario transicional, el tuyo, el 21, adquirir con energía tu propia manera de desobturar el proceso que está interferido, pero buscando claridad, diafanidad y una manera correcta de alimentar el proceso. Así y con correcta circunspección al camino y al caminar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 57, Sun y Sun, terminal en nuestro estudio de hoy. El viento es gentil, es la capacidad de la razón, no tiene una fuerza poderosa para transformar los elementos en inmediatez y físicamente, y por tanto el arquetipo aconseja tener una elevada meta y todos los pequeños esfuerzos con perseverancia, como un ahorrador que no tiene para comprar de inmediato, como un estudiante que tiene que estudiar algo denso y que requiere tiempo y perseverancia en clavar los codos, pues de ese modo establecer una alta meta y dirigir todos los esfuerzos sin distraerlos en otros menesteres en relación a ese contexto. Dentro del hexagrama, las líneas que mutan para el consultante son la segunda, que lo lleva al 53, la cuarta que lo lleva al 44 y la quinta que lo lleva al hexagrama número 18. La segunda línea dentro del 57, de lo suave, el viento, lo gentil, provee cómo transicionar 53, que presupone una evolución gradual, donde cada elemento debe estar muy bien establecido, con tiempo, bien asentado, con un sentido de evolución espiritual elevada, para que finalmente pues, acabe siendo ejemplar. Pero para que ello sea así, en principio el consultante debe echar mano a todos los recursos que haya legítimos, obviamente, aun cuanto sean alternativos y estén meramente permitidos, eche mano de todos los recursos para desentrañar incluso debajo de la cama donde se ha escondido el mal y poder curarlo por medio del establecimiento de esa evolución con las prescripciones pertinentes. La línea cuarta, primera del transicional, el consultante ha asumido lo precedente y con esa manera de llevar su vida en relación a la consulta, pues va a lograr logros importantes, tanto como para poder ofrendar de ello al espíritu de la tierra, al espíritu de los hombres, sus hermanos en comunidad, y al espíritu de los seres elevados celestes. Siempre que no caiga en el complementario, en la faz torticera del complementario transicional, que es el 44, que en función de un encuentro súbito de carácter autocomplaciente vaya a dejar entrar la debilidad. El 44 debe entenderlo de arriba a abajo. Arriba está el cielo, abajo el viento, difundiendo sus principios. Tú, consultante, que lo estás haciendo muy bien, no te permitas, sabiéndote que te debe a los principios celestes, ninguna debilidad. Con la quinta línea, aún la gobernación, le dice el texto al consultante, todo el trabajo no se ha echado a perder, todo no, pero hay ciertos segmentos que no funcionan bien. Párate, analízalo, retrotráete en el tiempo, por qué esta pieza o esta delegación la has dejado indolentemente que derive de mala manera, porque le has tenido un mal establecimiento,
y corrígela, y cuando la arregle, vigila que no vaya a funcionar otra vez de mala manera. Y con correcta circunspección, el camino al camino y a la misión se debe saber adaptar. Y con esto, pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.